¿Por qué parece que cuanto más avanza la civilización, más infelices nos sentimos? Esa es la inquietante pregunta que atraviesa el malestar en la cultura. 1930. Una de las obras más penetrantes y polémicas de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. En este ensayo, Freud analiza sin tapujos las contradicciones más profundas entre la naturaleza humana y los ideales de la civilización, revelando que el progreso social puede tener un precio alto: nuestra felicidad. Publicado en 1930, entre las dos guerras mundiales y con Europa en crisis, El malestar en la cultura no es simplemente una obra de teoría psicoanalítica, es una reflexión crítica sobre el destino de la humanidad. Freud, entonces con más de 70 años, analiza desde la mirada psicoanalítica los pilares que sostienen la civilización occidental y, sobre todo, los conflictos que genera en la psique del individuo. ¿Qué dice Freud sobre la búsqueda de la felicidad y el origen del malestar? Freud parte de una verdad casi universal: los seres humanos buscan la felicidad. ¿Cómo? Evitando el dolor y obteniendo placer. Pero este deseo se enfrenta a tres enemigos inevitables: nuestro cuerpo, que envejece, enferma y muere; el mundo exterior, con sus amenazas naturales; las relaciones con otros seres humanos, fuente de conflictos, decepciones y sufrimiento. Esta última es, según Freud, la más dolorosa y paradójica, porque aunque dependemos del otro para amar, trabajar y convivir, ese mismo otro puede volverse un enemigo, un obstáculo, una amenaza. Como decía Freud, el prójimo no es solamente un posible colaborador o sustituto de objeto sexual, sino también una tentación para satisfacer la agresión en él. ¿Qué es la cultura para Freud? Freud define cultura como todo lo que eleva al ser humano por encima del estado animal: herramientas, normas, arte, ciencia, religión. Pero también es represión. La cultura nace cuando la fuerza individual es sustituida por la justicia. El grupo se une para controlar la violencia, exigiendo a cada miembro renuncias pulsionales, sacrificios del deseo. Freud decía: la cultura impone al individuo restricciones, lo debilita, lo desarma y lo vigila con una instancia alojada en su interior. Ahora hablemos de Eros, Ananké y la sexualidad en la cultura. Freud sostiene que la cultura se construye gracias a dos grandes fuerzas: Eros, el amor o pulsión de vida, que une a los seres humanos; Ananké, la necesidad, la presión externa de la realidad. El amor, en especial el amor sexual, proporciona las más intensas experiencias de placer. Por eso, Freud advierte que la cultura debe restringir la vida sexual, canalizarla, limitarla. Esto explica normas como la monogamia, la heterosexualidad obligatoria y la represión del incesto en las primeras tribus humanas, el totemismo. Pero estas restricciones tienen un costo: neurosis, frustración, infelicidad. Freud decía que el precio de la cultura es la restricción de la sexualidad y la represión de la agresión. Entremos ahora en cómo explica Freud la agresividad, el mayor enemigo de la civilización. Aquí aparece el núcleo más provocador de la obra. Freud afirma que el ser humano no es naturalmente bondadoso. Existe en nosotros una pulsión de destrucción, un instinto de muerte. Decía que el hombre no es una criatura tierna, Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Este instinto agresivo amenaza constantemente a la sociedad. El malestar no viene solo de la represión sexual, sino de la necesidad de controlar nuestra agresión hacia el otro. Según Freud, ¿cuáles son los mecanismos de la cultura para controlar la agresividad? Freud
identifica 4 herramientas principales: restricción y renuncia. La cultura impone normas y exige la renuncia al deseo agresivo, pero esta frustración genera resentimiento contra la sociedad. Sublimación. La energía de los impulsos agresivos se transforma en actividades superiores. Arte, ciencia, religión. Es una válvula de escape creativa. El superyo y la culpa. El mecanismo más importante. La agresión no desaparece. Se internaliza, se dirige contra el propio sujeto y forma el superyo, esa voz interior que nos juzga. Freud decía, la severidad del superyo no refleja la severidad del trato externo, sino la propia agresión del yo dirigida contra sí mismo. Así surge el sentimiento de culpa, incluso por desear lo prohibido, aunque no lo hagamos. Freud ve este mecanismo como una de las raíces de la infelicidad moderna. Lo describía así: cuanto más virtuoso es un hombre, más severo se vuelve su superyo. Preceptos éticos, mandamientos como ama a tu prójimo como a ti mismo, intentan contener la agresividad, pero Freud los considera irrealizables y antinaturales. Decía que un mandato como ese solo puede cumplirse a costa de la salud psíquica del individuo. Entremos ahora en el complejo de Edipo, origen del sentimiento de culpa. Freud conecta el origen del superyo con el asesinato del padre primordial, según la mitología del complejo de Edipo. La culpa nace del deseo de matar al padre y ocupar su lugar. Esa culpa arcaica se transmite de generación en generación. La lucha entre el amor al padre y el odio reprimido forma el conflicto básico del inconsciente humano, que reaparece una y otra vez, no solo en la infancia, sino en la cultura entera. ¿Qué nos deja esta obra hoy? El malestar en la cultura no es un texto optimista. Freud no cree que la civilización pueda liberar al individuo de su sufrimiento sin costo. De hecho, plantea que el avance cultural intensifica la represión. En una época como la nuestra, marcada por el estrés, la ansiedad, el control social digital y la creciente vigilancia de nuestras emociones, las ideas de Freud siguen resonando con fuerza. La tensión entre libertad individual y orden colectivo, entre deseo y norma, es más actual que nunca. La pregunta decisiva es si el desarrollo de la civilización logrará dominar la perturbación provocada por la agresión humana. Freud concluye con una idea tan inquietante como profética. La lucha entre Eros y Tánatos, vida y muerte, definirá nuestro futuro. En una era con capacidad para la destrucción global, esta batalla interna, psíquica, será también una batalla colectiva. Y como él mismo citaba en su libro, el destino de la especie humana dependerá de si logra vencer su tendencia a la autodestrucción. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.